entrevista el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña Jean Luis Rodríguez. Él fue diputado al Congreso, muy joven, actualmente es director de Autoridad Portuaria, director honorífico del Fideicomiso RD Vial y subsecretario general del Partido Revolucionario Moderno. Así que vamos a hablar de puertos, de fideicomiso y de política. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, don Ramón, un placer estar acá. Jacqueline, un honor estar acá con ustedes en este programa del pueblo dominicano. Bueno, gracias. y aunque Jean Luis tiene cana, es jovencito, Sí. Es jovencito y con una trayectoria política impresionante, es decir, con mucho crecimiento rápido. No, además tiene una genética elegida de mi gran amigo Roberto Rodríguez, el ingeniero Roberto Rodríguez. Jean Luis. Jean Luis, a mí me llamó la atención cuando tú, siendo presidente, director de Autoridad Portuaria, se te designa director, claro, honorífico, porque no puede cobrar en los dos sitios, en el Fideicomiso RD Vial, que fue el primer fideicomiso público. ¿Cuál es tu papel como director honorífico? Porque RD Vial es mantenimiento, es construcción, es cobro de peaje, es muchísimas cosas a la vez. Y si se puede con las dos cosas, si me permite, Ramón agregarle. Bueno, me decían hace unos días alguien que cómo uno repartía el tiempo. Yo le decía, bueno, como se pueda, porque la verdad es que es sumamente demandante ocupar dos posiciones públicas y donde el día a día de la administración pública es bastante dinámico, a un ritmo que tú pudieras despertarte una mañana y bueno, te encuentras, como pasó hace unos días atrás, una embarcación que explotó en el muelle de Luperón, como te puedes despertar con una noticia como que hay problema de generación eléctrica en una estación de peaje. Entonces, bueno, es bastante dinámico el día a día, pero nosotros tratamos de honrar el compromiso de repartirnos prácticamente 3 y 2. A veces 3 días en Portuaria, 2 en RD Vial, 3 en RD Vial, 2 en Portuaria y mantengo más o menos una dinámica semanal. En ese sentido, si amerita por una razón u otra mayor nivel de presencia en una u otra institución, de igual manera lo hacemos. En el caso del Fideicomiso RD Vial, nosotros tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con la gestión de los fondos que se recaudan a través del pago en las estaciones de peaje. Y con estos fondos, como nosotros, con buenos niveles de transparencia y eficiencia, son utilizados de la mejor manera para mantenimiento de las mismas estaciones, mantenimiento de las vías principales del país, porque es bueno hacer esa diferenciación. El RD Vial se encarga de las vías troncales, dígase la autopista Duarte, las Américas, la autopista del Coral, Samaná, la autopista del Nordeste, como la conocemos, o de Samaná, Juan Pablo II, creo que sí. o Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotros destinamos parte de esos fondos, obviamente, a ese mantenimiento y también al desarrollo de nuevas infraestructuras viales. Para poner un ejemplo, en la actualidad se acaba de licitar la circunvalación de Navarrete, que se está haciendo con fondos del Fideicomiso RD Vial, pero se va a licitar. Pero también el Fideicomiso se endeuda, busca financiamiento para poder hacer ese tipo de obras. Correcto, hubo una emisión en su momento de unos 23,000 millones de pesos. En ese entonces tenía capacidad de endeudamiento el fideicomiso por más de 50,000, porque anualmente aquí hay un incremento en términos porcentuales de un 10%, entre un 10 a un 12% del flujo vehicular que transita por los peajes. Y muy bien tú pudieras hacer modelos financieros que te permiten captar recursos de manera inmediata con pagos futuros de estos recursos. Y por eso se hizo aquella emisión. Pero hoy ya se licitó la circunvalación de Navarrete, que es una obra muy importante. Está en licitación una parte también de lo que es la circunvalación de Baní. En ejecución hoy día hay varias circunvalaciones, como por ejemplo la circunvalación de San Francisco de Macorís, que se está construyendo con fondos de RD Vial. Se está construyendo el circuito Barahona-Enriquillo Pedernales, que es una obra muy importante, sobre todo por el tema del desarrollo turístico que estamos como gobierno vislumbrando en lo que es la región Enriquillo, pero sobre todo en Pedernales, con el desarrollo hotelero, con el puerto de cruceros, que es algo que tiene que ver con nosotros, y que este circuito vial va a ser muy importante para ese desarrollo de esa zona del país.
Bueno, muchas preguntas con respecto a eso, porque si bien es cierto, se puede hacer una proyección de un crecimiento de un 10% vehicular, no deja de ser riesgoso, porque por ejemplo en el año 2020 y 2021, que hubo la pandemia, si se pudo haber hecho un modelo de eso se cayó y entonces alguien tiene que pagar eso. Es decir, que hay cosas que ojalá se hayan tomado en cuenta. Pero yo quiero hablar de autoridad portuaria porque los puertos en cualquier país del mundo juegan un papel importantísimo. Y a veces no se ve la importancia de eso y la importancia de que estén bien manejados, que haya un manejo transparente y que se haga de los puertos una herramienta para el desarrollo de un país. Yo vi declaraciones tuyas anteriormente y que decía que no recibiste en buen estado, es decir, la institución, que había muchas deudas, que había prestaciones pendientes, que muchos vehículos dañados y cosas así por el estilo. Ya el gobierno casi termina este cuatrenio. ¿A qué nivel de recuperación está la institución actualmente? Tú me permites agregar, ¿qué cosas han hecho ustedes en materia de muelle y la parte de los cruceros, que es importante? Sí, es importante resaltar que, tal como lo dijimos en su momento, heredamos una institución con muchas situaciones financieras y obviamente también de ciertas necesidades de ordenamiento. De autoridad. Y se había perdido. Si nosotros decíamos mucho en ese entonces que se había perdido la A de autoridad, o sea, o la A mayúscula de autoridad. Y hoy día, gracias a Dios, y hemos sido reconocidos por la misma Asociación de Navieros de la República Dominicana como una gestión que ellos han considerado en reiteradas oportunidades como la mejor gestión que ellos recuerdan en toda la historia de la Autoridad Portuaria Dominicana. Nosotros, distinto a lo que hacían otros incumbentes de autoridad portuaria, decidimos enfrentar los problemas. Llegamos a una institución con muchos problemas y habían dos filosofías. Pero el problema de la logística, ¿o qué? No, eran sobre todo financieros, de índole financiera, y que no había la disposición de enfrentarlos. Por ejemplo, el tema de las prestaciones laborales, que era histórico, 20 años acumulándose prestaciones laborales. Pero lo que son mucha recaudadores, gente hacía, perdón. somos recaudadores. Y entonces, como una entidad recaudadora tiene problemas financieros. Bueno, porque se endeudó más de lo que podía. Si ¿o qué tú pasó? gastas más de lo que tú produces, siempre vas a tener problemas. Y si tú decides el gasto destinarlo a aspectos que tú no consideras relevantes, que en este caso eran las prestaciones, que nadie la pagaba. O sea, la cultura era que fue un debate interno que nosotros tuvimos al principio de la gestión. Yo decía, ¿y cómo una institución que pierde dinero, porque entramos perdiendo dinero, puede enfrentar un problema de 800 millones? Yo discutía con mi equipo financiero y al final llegamos a la conclusión de que, mire, vamos a verlo más adelante. Y empezamos a trabajar, empezamos a recaudar, empezamos a mejorar las recaudaciones, empezamos a ser más eficientes, a reducir los gastos. Y yo puedo decir que nosotros hemos pagado a la fecha 533 millones de prestaciones laborales con fondos propios de la autoridad portuaria. Pero para poner otro ejemplo, cuando nosotros llegamos no había seguro médico en la institución, tenía 6 meses que no se le pagaba a la TCS. Nosotros hoy día no solamente tenemos seguro médico, sino que estamos pagando un plan complementario a todos los colaboradores, que eso significa una inversión de aproximadamente 8 millones de pesos mensuales, que lo está asumiendo la institución. Pero el parque vehicular de la institución, eso era inexistente. Había, creo que un solo autobús en funcionamiento para el transporte de los colaboradores. Hoy hay 6 en funcionamiento diario y 2 que están en backup por si en algún momento uno de los otros deja de funcionar. Pero los vehículos, por ejemplo, de los altos funcionarios de la institución, subdirectores, el director ejecutivo, los directores de áreas, no había un parque vehicular de la autoridad portuaria, no tenía. Hoy día hay probablemente una flotilla de 14, 15 vehículos que han sido adquiridos con fondos propios de la autoridad portuaria. ¿Está saneada la entidad ahora mismo? ¿O todavía quedan Si lo vemos cositas? desde el punto de vista de una empresa privada, es una institución que está saneada financieramente hablando, porque puede obviamente asumir sus deudas sin ningún problema. ¿Y ese saneamiento te ha permitido hacer inversiones? Pero inversiones muy importantes. Nosotros estamos invirtiendo en esta gestión 322 millones de pesos con fondos propios en una serie de muelles y obras a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Cómo cuáles? Ya que hemos inaugurado, por ejemplo, el muelle de Boca de Yuma en la provincia de la Altagracia, hemos inaugurado el muelle pesquero de Puerto Plata, inauguramos el muelle
pesquero y el muelle de velerista de Luperón, en Puerto Plata también. Inauguramos el muelle público de Samaná, que es el famoso muelle de las ballenas, que tenía 40 años que nadie le ponía la mano. Nosotros le hicimos un remozamiento completo. Estamos ya terminando el muelle de Sánchez en Samaná. Estamos terminando ya en fase final el muelle de Río San Juan, también el muelle de Cabrera. Estamos trabajando y ya está en un 60% el muelle de Miches en la provincia del Ceibo. Estamos ya para entrega en el próximo mes, estaremos inaugurando con el presidente el muelle de Palenque en la provincia de San Cristóbal, que es un muelle turístico pesquero. Es bueno resaltar aquí, y me detengo un poquito en esta parte, que el sector pesquero de la República Dominicana, ningún gobierno le había prestado atención. Cuando ustedes ven la realidad de los pescadores del país es que todos tienen sus embarcaciones varadas a la orilla del mar, en la playa muchas veces, en la arena, porque no tienen un muelle donde dejar su embarcación. Y que muchos de estos, cuando terminan de pescar, tienen que desmontar el motor de la embarcación, echárselo al hombro, que eso es el día a día, y llevárselo a su casa y volver, porque no hay seguridad para estas embarcaciones. Donde hemos inaugurado este tipo de muelles, hemos visto que esto ha dignificado y ha cambiado, porque no solamente le estamos dando la protección y la seguridad y de que ellos puedan hacer su actividad de una manera mucho más segura, mucho más cómoda, porque no es lo mismo tú desmontar en un muelle la carga que tú traes de los pescados, a tú desmontarte, que tiene que primero mojarte, porque tiene que tirarte al agua para acercar la embarcación a la orilla y luego desmontar con poca facilidad lo que han traído del mar. Pero también le estamos haciendo área de servicios. Donde quiera que yo he mencionado estos muelles, nosotros le hacemos área de servicios donde pueden limpiar ahí mismo su pescado, donde pueden almacenar, y donde esto se está haciendo a través de las mismas asociaciones de pescadores en un plan integral que estamos involucrando, por ejemplo, al IDECOP, por si no tiene cooperativa, se le pueda crear la cooperativa de pescadores, pero también estamos involucrando Promipyme, por si hay que hacer algún nivel de financiamiento, ya sea de embarcaciones o de algunos de los utensilios que ellos utilizan, que también tengan el soporte del gobierno dominicano. Antes de pasar la pausa, Jean-Louis, la parte de los cruceros, ¿qué han hecho ustedes con los muelles de cruceros? Nosotros hemos dado un salto extraordinario como país. Eso se refleja en los números de cruceristas que llegan a la República Dominicana, donde el mejor año de cruceros en toda la historia del país, que fue el año 2019, pre-pandemia, fue 1.150.000 cruceristas, y ya en este año estamos hablando que hemos recibido más de 1.300.000 y que muy probablemente lleguemos casi a 2 millones de cruceristas en este año, lo que significaría un incremento si lo comparamos con los números antes de la pandemia, los mejores de más o menos un 70%. ¿A qué se debe esto? Bueno, en esta gestión nosotros logramos que se inaugurara, por ejemplo, la terminal de Taino Bay en Puerto Plata, que tan solo esta terminal ha recibido más de 500.000 de cruceristas, pero también logramos que se ampliaran muchas de las terminales existentes, que es el caso, por ejemplo, de La Romana, que hizo una importante ampliación y que ya puede recibir barcos de tipo Oasis. En el pasado solamente podía recibir barcos pequeños y ya hoy puede recibir los barcos más grandes del mundo. Pero estamos trabajando y ya en calendario para que Cabo Rojo, en la provincia de Pedernales, nosotros podamos inaugurar esta terminal en diciembre, enero de este año, y que para febrero ya estemos recibiendo cruceristas. Pero también vamos a firmar contrato en este mes, que se hizo a través de una alianza público-privada con la DGAPP, para la adjudicación ya del puerto de Arroyo Barril en Samaná, que también va a ser de vocación crucerista, con una terminal importante que se va a desarrollar allí. Y también estamos trabajando en la terminal de Santa Bárbara, Samaná, donde se va a inaugurar en diciembre, enero de este año también la terminal de cruceros de Santa Bárbara, Samaná. Pero en Barahona, con fondos propios de la autoridad portuaria, estamos construyendo un nuevo muelle, que va a ser el muelle que tendrá la capacidad para recibir cruceros también en Barahona. O sea que con esto que le he manifestado, nosotros estaríamos pasando de 3 terminales de cruceros que tuvo la República Dominicana en toda su historia, a 7 u 8 para el año 2024. Bueno, vamos a una breve pausa, Jean-Louis, con tu permiso, los amables televidentes. Retornamos porque todavía tenemos algunos temas de interés con el director de Autoridad Portuaria y de RD Vial Fideicomiso.
Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos acompaña el licenciado Jean Luis Rodríguez, joven político dominicano, fue legislador, es director de Autoridad Portuaria, director también de RD Vial y un político experimentado a pesar de su corta edad, que tuvo la responsabilidad en las elecciones del 2020 de dirigir la campaña de la actual vicepresidenta Raquel Peña. Yo quiero que tú nos digas, Jean Luis, porque obviamente que el hecho de estar en la posición que ocupas te permite ver, en cierta forma, tener una radiografía de lo que es el país. Y entonces pareciera que estamos viviendo en dos repúblicas dominicanas. Una que apunta, según el gobierno, hacia el progreso, que han mejorado mucho las instituciones, que hay más transparencia, que ha sido un éxito este gobierno. Y por otro lado, la oposición dice que hay muchas sombras, que no saben gobernar, que no saben dónde van. La prensa destaca que han desmejorado algunos servicios. Entonces, al fin y al cabo, la gente, el año que viene, pues, lo que sienta, lo va a expresar en las urnas. Entonces, esa dualidad de dos países, uno que pinta la oposición y quizá algunos analistas objetivos y otros que pinta el gobierno. ¿Qué tú nos puedes decir? ¿Cuál es tu visión? Mira, la verdad es que cuando uno tiene una trayectoria política, como es el caso nuestro, se aprende bastante. Yo, como muy bien se ha resaltado aquí, aunque soy de corta edad en términos personal, que tengo 35 años, pero en política empecé antes de cumplir la mayoría de edad, o sea que más de la mitad de mi vida se le he dedicado a la actividad política. Y te puedo decir que fui oposición también yo digo que nosotros tenemos más experiencia en oposición que en gobierno, en mi caso muy particular, ¿verdad? Que duramos 16 años empujando para que nuestro partido llegara y gobernara y sobre todo para que lo hiciera bien, y me siento orgulloso de lo que hemos podido hacer hasta ahora. Pero en oposición, tú te das cuenta que no siempre hay el mismo tipo de opositores. Por ejemplo, yo trataba de ser un opositor constructivo, donde en algún momento llegué hasta a resaltar cosas que veía positivas de otros gobiernos. Pero hay opositores que para ellos todo es malo, todo se critica. Entonces es importante nosotros evaluar concretamente los datos y estadísticas que nosotros podemos tener a mano. Por ejemplo, las encuestas, y encuestas serias, porque también uno aprende en política a que hay encuestadoras, por ejemplo, que en las pasadas elecciones decían que Gonzalo Castillo ganaba, y hoy Gonzalo Castillo no es el presidente de la República. Entonces, bueno, encuestadoras serias como la Gallup, para poner un ejemplo, la última encuesta Gallup posiciona al presidente Luis Abinader con un 53% frente a los candidatos de la oposición, que el que más se acerca alcanza apenas un 30%. Entonces, la realidad de hoy es que también cuando se evalúa el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, pasa con buenas calificaciones. Decir, por ejemplo, y yo me siento orgulloso de eso, que nosotros heredamos un gobierno en medio de una pandemia como el COVID-19 y que fuimos referentes a nivel mundial, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como uno de los países que mejor manejó el tema del COVID en todo el mundo. Eso debe de ser un orgullo y que ha sido uno de los logros importantes de nuestro gobierno. Pero cuando uno visita otros países que todavía uno siente la resaca del COVID, tú te das cuenta y dices, oye, lo hemos hecho bien, porque en República Dominicana, ¿cuántos restaurantes cerraron por la pandemia del COVID de manera definitiva? ¿Cuántos hoteles? Aquí ha habido una recuperación económica sorprendente y solamente hay que tomar un avión y visitar otros países, no importa de qué continente. Hay países de Sudamérica, Centroamérica, en Europa, ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, que fue muy golpeada, que todavía hoy no es el Nueva York de antes de la pandemia, pero hoy sí se puede decir que República Dominicana es la República Dominicana de antes de la pandemia y mejor. Yo hablaba de los números de cruceros, pero cuando vemos los números, por ejemplo, de la recuperación del turismo, que hemos sido país número 1 en recuperación del turismo, pero cuando vemos el manejo de la economía, ¿cuántos países su moneda se ha apreciado después de la pandemia del COVID-19? Pocos países, para decir que, no decir que quizás seamos de los exclusivos en ese club de los países que su moneda se ha apreciado, que no hemos tenido, que antes del COVID la tasa era 58 y hoy es 56 pesos por dólar. Entonces,
ha habido un manejo eficiente de la economía. Nosotros hemos tenido logros significativos en manejo de la salud, en manejo del turismo. Se están desarrollando obras importantes. Yo mencionaba en el caso de las que tienen que ver con nosotros, con autoridad portuaria, pero por ejemplo el Ministerio de la Vivienda está haciendo un trabajo sumamente interesante, que lo digo porque a mí me invitan a las inauguraciones, lamentablemente muchas veces no puedo participar, pero es prácticamente cada 15 días que me están enviando actividades de mi donde se inauguran 80 viviendas, 300 viviendas, o sea que hay un auge importante de obras del país. Obviamente la oposición, reitero, tendrá sus críticas, hay cosas que siempre se pueden mejorar, pero cuando uno ve el conjunto y ve lo que hemos logrado, con toda humildad y como un ciudadano más, además del rol que jugamos como político, puedo decir que me siento que hemos hecho un gobierno satisfactorio y que hoy la valoración del pueblo dominicano así lo indica. Jean Luis Rodríguez, muy bien, además muy buen vocero, te esperamos pronto, especialmente en la medida que la campaña acelere. Muchísimas gracias, don Ramón. ¿Tú no tienes aspiraciones, no te inscribiste No, yo aspiro a que el presidente siga gobernando los destinos del país. Y que Roberto Rodríguez sea senador. Amén. Gracias, Jean Luis. Nos vamos a comerciales, regresamos con otra entrevista. Vamos a hablar de hoteles que son sostenibles, con determinadas características. Quédense con nosotros.